La historia del té negro está íntimamente ligada a la intensificación del comercio internacional a partir del año 1600, cuando las potencias europeas fundan y promueven organizaciones comerciales privadas destinadas fundamentalmente al comercio de especias y otros productos exóticos como el té, la seda y la porcelana. La Honorable Compañía Británica de las Indias Orientales, también conocida como Young Company, fue la más grande y poderosa corporación privada que haya existido jamás, fundada en 1599 bajo el reinado de Elizabeth I para competir por el comercio de especias desde el lejano oriente y a la cual la colonia británica le había dado el monopolio indefinido del comercio de una amplia zona del planeta a partir del año 1609. Aunque no hay duda alguna que Gran Bretaña fue el gran promotor del consumo de té en Occidente, no fue el primer ni único reino en importar té de manera comercial. La primera mención en Europa del té se remonta al año 1539 en un libro de viajes de un veneciano que lo menciona como Chai Katai o té de China. Sin embargo, el té solo llegaría a Occidente de manera regular 70 años después a través de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o BOP por sus siglas en holandés, cuya primera importación está registrada el año 1610 a través del puerto de Róterdam. 52 años más tarde, en el año 1662, el rey Carlos II de Inglaterra contrae matrimonio con la princesa portuguesa Catalina de Braganza, quien lleva como parte de la dote nupcial 20 kilos de té negro. Hay versiones que señalan que se trataba del Lapsang Souchong y el Grey, que comienza a consumir en la corte, despertando el interés de la nobleza en Inglaterra por esta nueva bebida oriental. 2 años más tarde, en 1664, la Compañía Británica de las Indias Orientales compraría a su par holandesa una nueva carga de té para Carlos y Catalina, y en 1669 ya estaban tras los 50 mejores kilos de té que pudieran conseguir en Batam o Batavia, el centro de operaciones holandés en la actual Indonesia. En 1670, y aquí noten la similitud de la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales con la de los Estados Unidos modernos, el rey Carlos otorga el derecho a los comerciantes de la Young Company de contar con ejércitos mercenarios, nombrar gobernadores, derrocar gobiernos, traficar esclavos y hacer todo lo que estuviera a su alcance para la mayor gloria del libre comercio internacional que favoreciera a la corona y los accionistas, convirtiéndose de facto en la representante de la colonia británica en los territorios que ocupaba por todo el planeta. Sus dominios se extendían desde la costa oriental de África, por prácticamente todo el Océano Índico, incluyendo el reino de Ceilán, actualmente Sri Lanka, hasta las actuales India y Pakistán y varias otras naciones y países modernos como Malasia y Singapur. Solo estaba limitada al nororiente por Indonesia, en manos de los holandeses, que habían fundado ahí la base de las operaciones comerciales de la Verenigde Oost-Indische Compagnie, y por China, que no permitía presencia extranjera en sus territorios con la excepción de los portugueses asentados en la colonia de Macao, donde habían establecido relaciones comerciales tempranas en 1557 y que se extendió hasta 1999. Las primeras importaciones inglesas comenzaron en 1669 y ya para 1692 logran superar a Holanda en el comercio de té, que había concentrado durante más de 80 años, e Inglaterra se convierte en el principal distribuidor de la bebida en Europa, Gran Bretaña y las colonias de lo que actualmente es América del Norte. En los más de 100 años que transcurrieron entre 1669 y 1791, el té importado por Inglaterra pasó de los 50 kilos que buscaban para Catalina de Braganza hasta 6.795 toneladas anuales, transportadas en barcos especialmente diseñados llamados clippers. El monopolio inglés sobre el comercio internacional de té se extendería por casi 180 años cuando, tras una extensa operación de espionaje industrial de 3 años tras la Primera Guerra del Opio en 1840, John Fortune, un botánico escocés contratado por la Compañía Británica de las Indias Orientales,
logra robar el secreto de la producción del té a China. Si bien el té verde llegaba regularmente y en altas proporciones desde el principio del comercio entre Inglaterra y China, y en 1703, por ejemplo, constituía el 75% del total transado, la mejor tolerancia de los oolong y el té negro a los largos viajes terminó por imponerse y se expandió por toda Gran Bretaña y sus colonias, y también en los asentamientos comerciales, como sucedió en las costas sudamericanas hacia mediados del siglo XIX, y que en el caso de Chile se manifestó especialmente en las ciudades de Punta Arenas, Valparaíso y Coquimbo. Puesto que transportar té verde desde Fuyou hasta la boca del Támesis en Londres era una proeza de conservación que no siempre resultaba bien, y que los té oolong de Bohea o actual Wuyi-chan se adaptaban mejor a la dieta occidental, el té de mayor oxidación comenzó a cobrar relevancia y a adquirir una demanda que pronto no estuvo en condiciones de satisfacer. La creciente demanda de los ingleses por té de todas las clases activó su producción en zonas y provincias aledañas a Fujian, e incluso algunas bastante más lejanas como Anhui, para poder satisfacer la demanda occidental por la bebida. A mediados del siglo XVII, a 30 kilómetros de Wuyi-chan, en Tongmu, en uno de los lugares desde donde Robert Fulton robó plantas y semillas, se produce por primera vez en la historia un té completamente oxidado y secado con la misma técnica de los oolong de la zona, es decir, al suave fuego del carbón. El Lapsang Souchong, muy conocido actualmente por su versión ahumada, nace originalmente como un té negro puro sin ahumar, de marcadas notas dulces y muy baja astringencia, apto para ser remojado sin temor al amargor. Esta clase de té negro es la misma que los rusos remojaban en su samovar y que especialmente los chilenos, por lo menos hasta donde nosotros sabemos, adaptamos con teteras de fierro y aluminio puestas la pequeña donde está el concentrado del té sobre la grande que contenía el agua. Siendo aún un lujo de la realeza y nobleza de Gran Bretaña, el té aumenta a paso firme su expansión, y en 1707 Thomas Twining abre un negocio en Londres conocido como el León de Oro, donde ofrecía té de China. En ese local, hace 313 años atrás, 100 gramos de té verde pólvora costaban cerca de $200, casi 30 veces más de lo que cuesta hoy día el mejor grado de calidad del mismo té, el Pink Head Gunpowder, en tiendas especializadas. Durante los siguientes años, la mayor disponibilidad del té negro, su relativamente más fácil producción y mejor tolerancia a los viajes oceánicos de hasta 6 meses, cambiaría para siempre el gusto de los ingleses y convertiría al té rojo, o honcha como te dice la cultura china, en el té de mayor consumo a nivel mundial. Mientras más se extendía el consumo del té entre los ingleses, menos se enfermaban de pestes como las que los diezmaron en los siglos anteriores. Por el sencillo hecho de tener que hervir el agua para preparar el té, las condiciones de salud pública mejoraron y los ingleses se volvieron más sanos y debidamente estimulados para enfrentar la épica del momento, la revolución industrial. El té, junto con el café y el chocolate, eran conocidas como bebidas de abstinencia, pues reemplazaron la costumbre de beber alcohol incluso al desayuno, proporcionando atención, lucidez y capacidad de concentración a las nuevas masas de trabajadores que debían operar las máquinas del paraíso mecánico prometido por el vapor. En Chile también, hacia finales del siglo XIX, el té era promovido abiertamente como un sustituto eficaz y remedio contra el alcoholismo, posiblemente el problema de salud pública más significativo desde la conquista española hasta nuestros días. Una vez que los ingleses pudieron explotar el fruto del trabajo de John Fortune, las plantaciones de té se expandieron por las actuales India, Sri Lanka y Kenia, dando origen a diferentes terroirs para producir el apetecido té negro y ampliando la disponibilidad hasta ese momento restringida solamente a China. El modelo de producción de los llamados tea estates, granjas o jardines de té, fueron las plantaciones de algodón de las ex colonias norteamericanas basadas en la esclavitud de sus trabajadores, grandes extensiones de monocultivo que contenían en su interior las viviendas, escuelas y hospitales necesarios para que nadie tuviera que salir nunca de ellas.
a partir de 1872, Inglaterra comenzó a recibir té negro de Assam y Darjeeling en la India y también desde Sri Lanka en el Océano Índico y países como Kenia en África, rompiendo para siempre el monopolio chino. El té contribuyó a expandir y consolidar el Imperio Británico, cuyos últimos bastiones fueron recién abandonados parcialmente hace un poco más de 30 años cuando devolvieron Hong Kong a China en 1989. Durante muchos siglos, China estableció contacto comercial con múltiples pueblos sin que nada de lo que se producía en Occidente o el actual Oriente Medio lograra interesarle como producto de intercambio. Las fronteras siempre estuvieron cerradas para los demonios extranjeros, y aunque comerciaban con portugueses e ingleses de manera incipiente desde unos pocos años después que se descubrió América, recién en 1685 el emperador Kangxi de la dinastía Qing declara que permitirá un intercambio comercial más fluido con los occidentales y define que en el actual Guangzhou, antiguo Cantón, pueden establecerse en un área de intercambio comercial con acceso restringido conocida como el área de las 13 factorías. Los comerciantes occidentales que llegaran a esa sección de la ciudad solo podían permanecer en ella, no podían aprender chino y mucho menos cruzar las dependencias definidas para adentrarse en territorio del imperio. Todos los pagos de seda, porcelana y especies debían hacerse en metales preciosos, especialmente plata, que por esa época valía el doble en China que en cualquier otro lugar del planeta. Durante 150 años, los comerciantes ingleses pagaron con plata metálica los lujos que los europeos querían disfrutar. Pero tras la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y los conflictos bélicos con los franceses, la plata comenzó a escasear mientras la balanza comercial favorecía a China y debilitaba las arcas de la Compañía Británica de las Indias Orientales. De hecho, el Tea Act, o impuesto al té de 1773 que desató la rebelión de las colonias en territorio americano, estaba expresamente dedicado a disminuir la deuda de la Young Company. La corona trató de obligar a las colonias a comprarles el té, pero ellas preferían el té contrabandeado por los holandeses. Esto desató la rebelión conocida como Boston Tea Party, en que los colonos independentistas asaltan los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales y arrojan toda la carga de té a las aguas de la bahía de Boston, iniciando el proceso de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Fue entonces que la Compañía Británica de las Indias Orientales, incapaz de recuperar las deudas, decidió producir opio en la India y llevarlo de contrabando a China para recuperar parte de la plata con la que nuevamente compraría el té, la seda y la porcelana tan apreciadas en Europa. Tras muchos años de tráfico y la corrupción que provocó en la disciplinada estructura gobernante oriental, los chinos incautaron 21.000 cajas de opio y las arruinaron con sal y jugo de lima, desatando la Primera Guerra del Opio entre 1839 y 1842. Más de 100 años antes del término de la Primera Guerra del Opio, en 1842, un alemán había por fin descubierto el secreto de la producción de la finísima porcelana que fascinaba a los europeos y que ayudaba a vaciar las arcas de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Pero en ese tiempo, ya bastante avanzado el siglo XIX, los ingleses aún no tenían la más mínima idea de cómo se hacía el té y creían erradamente que el té verde venía de una planta distinta de las del té oolong o el té negro. Al término de la guerra, el Tratado de Nankín otorgó a Inglaterra el libre acceso a 5 puertos de China y la ocupación de las islas de Hong Kong para el establecimiento de sus fuerzas militares y comerciales. A estas alturas, el objetivo no era suplir el déficit comercial histórico que habían tenido con China, sino acceder al gigantesco mercado que representaba su población, especialmente para el Imperio Británico, aunque también para los franceses, alemanes, holandeses y otros pueblos europeos que se aprovecharon de la victoria inglesa. Aunque el control de los puertos no significaba el libre acceso al territorio interior de China, la derrota militar de los manchúes a manos de los ingleses facilitó las cosas para acometer la búsqueda del secreto del té.
Ya no era suficiente que los chinos hubieran tenido que aceptar por la fuerza el comercio de opio por té y otros bienes, por lo que la Young Company contrató a un botánico escocés con la tarea expresa de dilucidar el secreto de la producción del té. Robert Fortune viajó durante 3 años por diversas zonas de producción de té, recolectó muestras de plantas y semillas que envió a la India para probar si en los territorios de la joya de la corona, como era llamado el subcontinente indio, se podía cultivar el té y romper con la dependencia del monopolio de China. Disfrazado de mandarín, clase burócrata dominante de China de la época, recorrió extensas zonas de producción, tomó nota de todo lo que vio y no solo recopiló plantas y semillas que algunos cifran en más de 20.000 ejemplares, sino que llegó al punto de reclutar a trabajadores del té en China para trasladarlos a los territorios de Assam y Darjeeling bajo dominio inglés en la India. Los detalles de su viaje están registrados en el libro con el nombre más largo que hayas visto. Las andanzas de 3 años por las provincias nortinas de China, incluyendo una visita a los países del té, seda y algodón, con un reporte de la agricultura y horticultura de los chinos, plantas nuevas, etc. El primer descubrimiento interesante para el desarrollo posterior de la industria del té en la India y otras colonias inglesas es que hay al menos 3 cosechas diferentes. La primera es escasa y muy fina. La segunda es abundante y alimenta el comercio de té. La tercera produce hojas gruesas y de muy mala calidad. También reporta la práctica de teñir el té verde con 2 sustancias diferentes que le dan un aspecto lustroso y atractivo, siendo una de ellas inofensiva y la otra altamente tóxica. Esta noticia no tarda en llegar a Londres y aumentar inmediatamente la demanda de té negro sobre el té verde por el riesgo de consumir el teñido envenenado sin saber de cuál se trataba en realidad. También presencia y registra detalladamente los procesos de producción del té negro y el luk cha, en sus propias palabras, una mezcla de té verde y té negro. Y posiblemente esta debe ser la fuente de la falsa creencia que hasta el día de hoy indica que el té oolong es una combinación de té verde y té negro, pero que claramente hace alusión al proceso de producción del oolong por las fases que él detalla y por las diferencias en los resultados con los tés verdes y negros. Uno de los hallazgos más significativos en su exploración fue constatar que el té negro y el té verde venían de la misma planta, cuestión que nadie sabía hasta ese momento, aunque algunos lo sospechaban. Parte de la creencia que los diferentes tipos de té venían de plantas diferentes se debía a la clasificación taxonómica que el científico sueco Carl Nilsson Linnaeus había hecho de las plantas de té, la equivocada separación entre las especies Thea viridis para el té verde y la Thea boea para el té oolong y negro alimentaba la idea que se trataba de cosas diferentes cuando en realidad eran una sola y misma cosa, la Camellia sinensis sinensis con diferentes adaptaciones ecológicas como ya vimos en la sección 1 de este curso de introducción. En el capítulo 11 de su libro, Fortune cita a John Francis Davis, segundo gobernador de Hong Kong entre 1844 y 1848, que en su libro Los chinos especifica los criterios de clasificación de calidad del té de la época. Diferentes tipos de té manufacturados para los mercados europeo y americano. 2 puntos. Hemos visto antes que la finura y escasez del té están determinados por la ternura en el sentido de juventud y la pequeñez de las hojas cuando son cosechadas. Las hojas de primavera cubiertas de vellos se llama picoe y constituyen el grado más alto del cantonés pak hou o bai hao, que se traduce al español como vellos blancos. Unos pocos días después de la cosecha del pico o picoe, hasta 2 semanas habitualmente, la mejora de las condiciones climáticas genera un mayor crecimiento de las hojas y produce el grado Black Leaf Pico. Las hojas más carnosas y maduras que siguen constituyen el grado Souchong, que significa literalmente el tipo pequeño. A medida que las hojas se vuelven más gruesas y largas, hablamos del grado Konghu,
que es una corrupción del término Kung Fu o Gong Fu, que significa habilidad laboriosa. Y en último, en calidad y en ser cosechado, se llama bohea, que era el término del dialecto fujianés Amoy para referirse a lo que hoy conocemos como bulli. La palabra pico o picoe es la romanización del término bai hao, que significa brotes blancos, refiriéndose a la capa de pequeños pelitos muy finos que tienen las hojas más jóvenes de una planta de té, usualmente las 3 primeras. Esos pequeños pelitos permanecen en el té después de elaborado y son garantía de su juventud y por eso mismo de su calidad. Las hojas más jóvenes tienen una mayor concentración de cafeína, tienen más antioxidantes y tienen más aminoácidos y componentes aromáticos y de sabor. En cambio, las hojas más viejas, que han permanecido más tiempo en la planta, gastan esos componentes por efecto de los insectos de los que se defienden o de la radiación solar a la que son sometidas por permanecer más tiempo en la planta antes de ser cosechadas. Como acabamos de ver, pico era el grado más alto de calidad de la producción china de la época y estaba elaborado con las hojas más pequeñas o jóvenes de la planta. Orange Pico, que es uno de los grados más extendidos en el comercio de té negro en Occidente, no tiene ninguna relación con las naranjas o con que el té sea aromatizado. Es un grado de calidad y se usa también para designar a las hojas que están en el tercer lugar desde la punta hacia abajo en el momento de cosecharlas. Orange Pico hace alusión a que los primeros tipos de té traídos por los holandeses gobernados por la Casa Real de Orange-Nassau eran precisamente los Pico o más altos grados de calidad. Cuando la cosecha involucra a las 3 primeras hojas es conocida como cosecha fina y es de especial relevancia en los tipos de té verde, negro y blanco, pero no así en los oolong, como veremos en la próxima sesión dedicada a este tipo de té. De este hecho fundamental, que es la juventud y ternura de las hojas, se derivan prácticamente todos los sistemas de clasificación de calidad que tienen diferentes formas de expresarse en distintos lugares. La más completa clasificación de calidad es la que considera la hoja en su estado final, es decir, si está entera. Por ejemplo, en este caso las hojas enteras, el grado más alto es el Special Fine TP Golden Flowery Orange Picoe de primera calidad, y el de menor calidad dentro de las hojas enteras es el grado Orange Pico de grado A, que es un grado inferior al Orange Pico o al Orange Pico 1, que es el caso del Ceylon Kenilworth que utilizamos en la primera sesión de introducción en este curso. Luego vienen las hojas quebradas, que también tienen una diferenciación de grados de calidad dependiendo de qué lugar ocupaba en la planta en el momento en que fueron cosechadas. Después vienen las hojas molidas, que son habitualmente partículas entre 3 y 5 milímetros, que son conocidas como el grado de fanning, porque significa en inglés ventilación, esto es, trozos que son susceptibles de ser ventilados o que vuelan con el aire. Y finalmente los grados inferiores de calidad son aquellos de las hojas pulverizadas o trozos de hojas de té que tienen un calibre de menos de 3 milímetros. Estos son los elementos que se utilizan fundamentalmente en la producción de bolsitas de té. En países como China, por ejemplo, la clasificación de grados de calidad sigue el mismo principio. Las hojas más jóvenes y enteras son mejores que las viejas y pulverizadas, como se hace con la producción industrial de CTC, pero no siguen el mismo criterio que utilizan los ingleses. A la izquierda, por ejemplo, puedes ver el sistema de clasificación de producción ortohoja y CTC. Arriba, las hojas enteras y hojas quebradas son de producción ortohoja y los fannings y el dust son de producción CTC. Y a la derecha están los 25 grados oficiales de calidad del té Kimun o Kimen Hong Cha, desde el más alto, que se llama Hao Ya A,
hasta el polvo para bolsitas, que es el 5508. Como se puede apreciar, la graduación de calidad no es un asunto fácil, pero todas las clasificaciones de calidad están basadas fundamentalmente en el momento de la cosecha, por ejemplo, si fue hecho en primavera, verano, otoño, y en la juventud e integridad de la hoja. Esta enorme variación en los grados de calidad de un mismo tipo de té es lo que impide que uno pueda hacer responsablemente afirmaciones del tipo: el té blanco es más puro que los otros, o el té verde tiene más antioxidantes que el negro, o el té negro contiene más cafeína que el té verde, porque todas estas afirmaciones, dependen de la calidad y de los cultivares de los cuales estemos hablando. De esta forma, hay tés blancos que no son tan puros como uno creería por el solo hecho de ser té blanco, y hay tés verdes que tienen mucha más cafeína que algunos negros. El contenido de antioxidantes de un té negro puede ser muy superior al de un té verde que sea de inferior calidad al material con el cual está hecho ese té negro. En términos prácticos, y esto es aplicable para el té negro más que para cualquier otro, si por ejemplo un té está elaborado con las terceras hojas de la mejor cosecha de Sri Lanka, ese té se denomina Orange Pekoe 1 o de primera calidad, tal como el té negro del jardín de Kenilworth que revisamos en la primera sesión de este curso. Si por otro lado tenemos un té negro de Yunnan, elaborado solo con brotes o la hoja más joven de cada rama, se trata de un Dian Hong, que significa té negro de Yunnan, de grado imperial, porque los tés de mejor calidad enviados como tributo a los emperadores estaban compuestos en muchos casos solo de los brotes, esto es, de la primera hoja que crecía en la primavera. Y para completar solo en parte el panorama, un té de Darjeeling elaborado con lo que conocemos como cosecha fina, que involucra a las 3 últimas hojas de cada rama, o a las 3 primeras, como quieran verlo, y provienen de un jardín o estate específico, se denomina por el grado de calidad de sus hojas, el momento de la cosecha y el lugar de donde provienen. En este caso, la fotografía representa un Darjeeling Namring, que es el jardín, Tipi Golden Flowery, Orange Pekoe de primera calidad, SF, que significa Second Flush o segunda cosecha, que es la cosecha de verano de la India. Estos 3 ejemplos son, además, tés de origen o single state, tal como se definen algunos licores como el whisky escocés, y se diferencian de los blend o mezclas que corresponden a recetas específicas que se mantienen a través del tiempo para reproducir un perfil de sabor específico. Piensa, por ejemplo, en el té que has consumido toda tu vida y que adquieres en el supermercado. Ese té muy probablemente es un té o mezcla de distintos orígenes que varían año tras año dependiendo de las condiciones de cultivo y cosecha particulares de ese año. Ese té es un té que un Tea Master prepara cada año para asegurarte que tu té siempre sepa tal como esperas. En este punto, quisiera marcar una diferencia con algunas escuelas de té que llaman blend a la mezcla de un té puro con ingredientes que no son Camellia sinensis, como por ejemplo recetas de té especiado o con frutas o flores y hierbas. Estas creaciones deben ser consideradas a nuestro juicio como recetas de fantasía para reservar el término blend o mezcla a aquellas formulaciones que solo tienen Camellia sinensis. Los mejores ejemplos de blend son las diferentes versiones que cada marca tiene de un English Breakfast, que es posiblemente una de las variedades de té negro más consumido. También debemos precavernos de las apariencias, porque este té que ves en la imagen, que parece un fino Fine Tipi Golden Flowery Orange Pekoe, no es más que una creación compuesta por tés de distintas calidades y orígenes para dar una impresión específica acerca de su naturaleza. Lo mismo sucede con este otro que, pareciendo tan homogéneo, y es este que está acá, es un blend que contiene tés de Sri Lanka, Assam, en la India e Indonesia para otorgar un perfil de sabor, aroma y color constante a través del tiempo.
Por estas últimas razones es que es muy importante que pruebes cuanto té sea posible para que tu paladar sea el que juzgue la calidad de lo que pruebas y no su apariencia, empaque, marca o gurú de turno. Debes saber que las marcas más famosas, por ejemplo, tienen diferentes versiones del mismo producto para diferentes mercados. No solo porque quieren reflejar en ellas los gustos de los consumidores de distintos lugares, sino porque en algunos casos prefieren ahorrar en aquellos mercados menos exigentes y ganar más dinero a costa de la ignorancia de los consumidores. Sigue tu propio camino, como en el poema de Lu Yu sobre Bodhidharma que podrás ver al final de esta sesión. Definamos ahora entonces qué es el té negro y cómo se produce. Recordemos que en las etapas de la producción ortodoxa de té, el proceso más importante de todos para diferenciar a un tipo de té respecto a los otros es el grado de oxidación que se alcanza en la elaboración del té. Teníamos, por un lado, un té poco oxidado o casi nulamente oxidado, que es el caso de los tés verdes, que conservan los antioxidantes que se encuentran naturalmente en las hojas frescas, que se llaman catequinas. Y a medida que avanza el proceso de oxidación, pasando por el té blanco, té oolong, se llega finalmente al té negro, que es el té que se ha permitido que todos sus componentes químicos estén oxidados, transformando las catequinas originales de la hoja fresca en otros antioxidantes que se llaman teaflavinas y tearrubiginas, cuyos nombres vienen del latín y que significa flavina amarillo y rubigina rojo. Esto en alusión al color que proporcionan los componentes antioxidantes del té negro en el licor o preparación final cuando uno ve una taza de té preparada. Al contrario de lo que pasa con el té verde, donde lo crítico es detener la oxidación y en general hay distintos métodos, aquí el proceso es más sencillo porque lo que se trata es promover la oxidación, esto es permitir que las hojas tengan una reacción química que transforme los antioxidantes frescos o que están contenidos en las hojas frescas, que se llaman catequinas, en estos otros componentes que se llaman teaflavinas y tearrubiginas, que son los que se diferencian fundamentalmente del tipo de té verde. La primera parte es el marchitado. El marchitado es el momento en el cual las hojas son sometidas a un proceso de deshidratación que permite que adquieran cierta flexibilidad para ser trabajadas con posterioridad. Pero este no es el único objetivo del marchitamiento. El marchitamiento no solo permite que las hojas estén adaptadas para ser enrolladas, sino también influye mucho en la formación de componentes volátiles aromáticos. Mientras más largo es el proceso de marchitamiento, más complejo es el aroma del té. Y esto es lo que hace que haya ciertas diferencias en algunos tipos de té respecto de otros, además de algunas características del proceso oxidativo. Mientras más marchitado sea un té, más probabilidades hay de que forme componentes aromáticos y de sabor que sean más complejos que aquellos té en que el marchitamiento sea más corto. Por eso el marchitado es uno de los procesos más importantes dentro de la producción del té negro y generalmente los tés que no tienen sabor ni aroma es porque han pasado por una fase defectuosa de marchitado. Después viene el enrollado que le da la forma, o enrulado, y pasamos al proceso más crítico, que es propiciar la oxidación completa de esas hojas para transformarlas desde un té verde a un té negro. Finalmente viene el secado, que también tiene algunas diferencias por el tipo de calor con el cual se aplica, pero que no son tan críticas como es la temperatura de oxidación bajo la cual las hojas se transforman. La oxidación genera cambios químicos que impactan en 4 elementos que son fundamentales en el disfrute del té finalmente: su sabor,
la fuerza o intensidad de ese sabor. Hay tés que son suaves y livianos, muy fáciles de tomar, y otros que son muy intensos y muy marcados en la primera sensación. Eso es lo que se llama en el lenguaje del té como un té brisk, o con carácter. Después está el cuerpo, que es la sensación de componentes sólidos que uno siente cuando toma un té, y puede comparar, por ejemplo, que los tés de jazmín, por decirlo, para que todos tengan una referencia, son generalmente muy suaves y untuosos en la boca, y los tés negros son tés donde uno siente los componentes que están en disolución y genera ciertas sensaciones físicas, especialmente la sensación de astringencia. El color también se ve afectado por el proceso de oxidación. Aquí hay una distinción que tiene que ver con el tiempo, fundamentalmente. Mientras más corto es el proceso de oxidación, es más intenso el sabor. ¿Por qué podría ser más corto un proceso de oxidación de unas hojas respecto de otras? Porque, por ejemplo, las hojas que se utilizan en los Darjeeling generalmente son hojas mucho más tiernas y jóvenes, y por lo tanto el proceso de oxidación se produce más rápidamente de lo que sucede con hojas que son más maduras y viejas, que se ve reflejado en el procesamiento de los tés de Assam. En Darjeeling, por ejemplo, generalmente el proceso de oxidación es mucho más corto, toma desde 1 a 4 horas, y en cambio en otros lugares el proceso de oxidación es más prolongado, puede llegar a tomar incluso un día completo, y mientras más largo es el proceso de oxidación, la manifestación del color se ve más profunda, pero también el sabor se ve afectado y se siente más suave. Las condiciones ideales de oxidación de un té negro son poner las hojas en una superficie limpia y fresca, esto es bien ventilada, con un flujo de aire que esté lo más cercano a un rango de variación de entre 21 a 27 grados Celsius. Esto no es trivial, porque en Darjeeling, por ejemplo, es muy fácil obtener 21 grados, considerando que es un lugar que está en altura y que la temperatura del ambiente es muy baja. Entonces, en el verano, que es cuando se produce la mayor cantidad de té de Darjeeling, lo que sucede es que es muy fácil alcanzar temperaturas bajas de fermentación, y la fermentación fría favorece la aparición de los componentes aromáticos que se desarrollaron desde el proceso de mezclado. En cambio, en otros lugares más tropicales, como Assam, por ejemplo, es prácticamente imposible bajar la temperatura desde los 30 grados, y eso hace que la fermentación sea más larga, y además con una característica de temperatura que incide en el resultado final. Estas variaciones climáticas o de ambiente en el cual se produce el proceso de oxidación influye definitivamente en la forma en cómo los sabores y los aromas se expresan en cada té. En ambos casos, ya sea en altura fría o en lugares tropicales, se busca que la humedad relativa del aire en el proceso de oxidación sea cercano al punto de saturación. Son lugares donde hay mucha humedad para favorecer el proceso de fermentación. Ahora, generalmente el proceso de fermentación se hace en camas que están extendidas en el suelo o en aparatajes que están especialmente diseñados, y es ideal que la altura máxima del apilamiento de las hojas en el proceso de oxidación no sea de más de 8 centímetros de alto. Aquí hay un ejemplo de oxidación en el suelo, y acá tenemos una en camas preparadas especialmente para eso. Veamos finalmente, antes de pasar a la sesión de prueba de los tés involucrados en esta sesión, las estadísticas de producción de té negro. Esto considera producción ortodoxa y CTC a nivel mundial en el año 2010, 10 años atrás, para que tengan una noción del orden de magnitud de la producción de este tipo de té en todo el mundo. En primer lugar está la India, con 1 millón de toneladas anuales, seguido muy de lejos por Sri Lanka o la isla de Ceilán, con 329.000 toneladas. Kenia tiene una producción un poco inferior a la de Sri Lanka, aunque a veces se disputan el segundo lugar dependiendo de las condiciones climáticas de cada año. Indonesia produce una parte muy pequeña del total de té.
ahí donde están las plantaciones que llevaron los holandeses cuando fueron correteados de Japón y también de China, expulsados de Taiwán. China produce muy poco té negro, pero el té negro que produce China es de altísima calidad. Realmente los mejores exponentes de té negro ortodoxo se pueden encontrar en la India y en China fundamentalmente. Sri Lanka también tiene muy buenos tés negros, pero es mucho más habitual encontrar excelentes tés negros de la India, especialmente los de Darjeeling, algunos de Nilgiri también, que es una zona menos conocida, que tiene té de producción muy similar a los tés de Sri Lanka. Y finalmente están un montón de otros países, entre los cuales está Malawi, Vietnam y otros productores que fundamentalmente fabrican CTC. Aquí quiero volver sobre el caso de la India porque me ha tocado leer en muchas oportunidades que la costumbre de tomar té chai es milenaria y poco menos que se remonta a la época en que se fundó la cultura de ese país. Lo único que le falta decir es que Chiva tomaba té chai, pero la verdad es que este millón de toneladas de té es producto precisamente del desarrollo de la industria del té impulsado por los ingleses a partir del año 1870 aproximadamente. De manera que no es posible que Chiva ni Brahma hayan tomado té chai. Lo que sí hicieron los ingleses cuando aumentaron la producción de té de manera tan significativa es que procuraron generar un mercado interno dentro de la India y aprovecharon la costumbre del masala, que es la ingesta de comidas y de bebidas con especias, para mezclarlo con el té, y de esa manera generaron un mercado interno que es muy significativo. La mayor parte del té de la India se queda en la India, cerca de un 90% del té que se produce en la India lo toman los propios indios, y apenas unas 100.000 toneladas salen fuera como productos de exportación. Por el contrario, Sri Lanka, por ejemplo, es un país que produce mucho té en relación a su población, y la mayor parte de ese té sale fuera, es exportado. En Sri Lanka no hay una cultura de consumo de té tan intensa como sí lo hay, por ejemplo, en la India o en China o en otros países donde se produce té negro. Revisemos ahora los tés que hemos seleccionado para la sesión de té negro, comenzando por el Assam Koilamari. Koilamari es un jardín que está en la zona de producción más extensa de té del planeta, que es la región de Assam, en la India. Produce tés ortodoxos y CTC también, y en este caso tenemos un té ortodoxo de grado Tipi Golden Flowery Orange Picoe, que significa que está elaborado con las 3 últimas hojas de cada punta de la rama en el mejor momento de cosecha de Assam, que generalmente es la cosecha de verano o segunda cosecha. Como pueden apreciar, tiene algunos brotes dorados que se ven claramente en la fotografía, y está compuesto fundamentalmente de hojas enteras. En segundo lugar, un té de producción china muy cercano a Assam, en la provincia de Yunnan, un Yunnan Golden o Dianhong de grado 6112, que corresponde al tercer grado de calidad de estos tés negros chinos, muy similar, aunque con una proporción mayor de brotes dorados de los que se puede ver en el caso del Assam, pero prácticamente son indistinguibles unos de otros y solo se revelan sus diferencias cuando uno los prepara. En tercer lugar, tenemos una mezcla o blend de nuestra receta de English Breakfast, que está hecho con grado OP, y a pesar de la homogeneidad, como veíamos antes en la revisión de los grados de calidad, aquí tenemos un té que está compuesto por hojas que vienen de Sri Lanka, India e Indonesia. De esa manera se puede tener un producto homogéneo a través del tiempo, y la receta English Breakfast permanece estable a pesar de que cambien las condiciones de cultivo, porque hay un máster que se preocupa de que el perfil de sabor y aroma sea siempre el mismo para esta receta. En cuarto lugar, tenemos también una mezcla de hojas quebradas de lo que se conoce comercialmente como Irish Breakfast. Los irlandeses suelen ser mucho más intensos en su preferencia por el sabor del té, les gusta el té más cargado, más astringente, con más cuerpo,
Y por esa razón, en general, las recetas de Irish Breakfast usan hojas quebradas. Las hojas quebradas que ustedes pueden ver aquí son bastante más pequeñas, pero con una proporción importante de brotes. No necesariamente son más malas que las hojas enteras, pero sí proporcionan un color más profundo, un cuerpo más intenso y un sabor más pronunciado. Los Irish Breakfast comparados con los tres anteriores son generalmente mucho más astringentes y más adecuados para ser preparados con leche o para añadirles azúcar, por ejemplo. Después tenemos un Darjeeling de segunda cosecha, esto es hojas que fueron cosechadas en verano, del jardín de Namring Upper. Hay otro que es Down, que en este caso está representado por un grado de calidad Fine Tippy Golden Flowery Orange Picoe, que significa que está hecho con las tres últimas hojas de cada rama de la planta en el momento de la cosecha. Y como ustedes pueden apreciar, los colores son bastante más heterogéneos de los que se pueden apreciar en los otros tipos de té. En general, los cuatro primeros tés son bastante más regulares entre sí, pero aquí se pueden ver algunas hojas más café, otros brotes que son no tan amarillos como el caso de los dos primeros, sino un poco más plateados, y hay distintos tamaños de hoja también en este Darjeeling. Este té en particular fue cosechado en verano y es de segunda cosecha, que es la cosecha más abundante de Darjeeling y también la más conocida en general a través de todo el mundo. La primera cosecha es mucho más escasa, más fina, y es difícil encontrar representantes de primera cosecha en general en el mundo del té. Finalmente, tenemos un Kimun Luxus de grado 1121, que corresponde al grado 1 de calidad después del Kimun Haoya y Kimun Haoya A y Kimun Haoya B, que son los dos primeros grados de producción industrial de Kimun. Y como pueden ver, las hojas son más finas que las de los otros tés de hoja entera, los tres primeros, son más homogéneas también. Y el licor de este té es un poco más claro que el del Irish o que el Assam, por ejemplo. Los cuatro primeros tés que tenemos en este caso, en la sesión de té negro, son representantes de la variante Camellia sinensis assámica, y los dos últimos, el Darjeeling y el Kimun, son representantes de la Camellia sinensis sinensis. Hola, vamos a empezar esta sesión de té negro revisando primero las hojas de los tés que reservamos para esta sesión. Este es un Assam Koila Mari, Fine Tippy Golden Flowery Orange Picoe. Después tenemos un blend o mezcla, que es el English Breakfast, que está compuesto por hojas de la India, Sri Lanka y Indonesia. Otro blend de grado BOP Broken Orange Picoe con hojas más trituradas, que es una mezcla de tés de la India. El Yunnan Golden, que es un Dianhong, tercer grado de calidad, similar al de Assam, pero un poco más oscuro, más pardo, como ustedes pueden apreciar. En este caso, las hojas del Assam son mucho más de color más definido. Estos cuatro son tés que vienen de la variante Camellia sinensis assámica, y tenemos dos representantes de la Camellia sinensis sinensis, un Darjeeling Fine Tippy Golden Flowery Orange Picoe de primera calidad, que es del jardín de Namring, que fue cosechado en verano y por eso se llama segunda cosecha. La primera cosecha es de primavera. Y un Kimun Luxus grado 1, que es técnicamente el tercer grado de calidad, porque los dos grados superiores son el Haoya A y Haoya B, pero este es el grado 1. Y después de este siguen 24 grados más de calidad, para que tengan una noción. Estas son las porciones de 3 gramos que vamos a utilizar en la preparación profesional.
esta sesión podría ser relativamente sencilla porque la preparación del té negro no requiere los cuidados que tuvimos con los tés verdes, donde la temperatura es crítica. Aquí la temperatura es crítica, pero solamente en el sentido de mantenerla alta. Y si hubiera que simplificar el ejemplo, diría que el té negro se prepara con agua hirviendo, el agua sobre las hojas directamente, pero tengo aquí 4 dispositivos de preparación, que son nuestra tetera de 500 ml, que tiene 5 gramos de Kimun Luxus, un Gaiwan de 80 ml, que tiene 3 gramos de Lapsang Souchong, que no está incluido en las muestras, pero que por la estructura de la hoja, que ustedes pueden ver larga, permite ser preparado en el Gaiwan sin que caigan partículas a la preparación. Una tetera Jinchui, que es una arcilla del sur de China, de la provincia de Yunnan, y que es de estructura muy gruesa. Ustedes pueden ver que las paredes de esta tetera son bastante más gruesas que el Gaiwan, por ejemplo, o la tetera de vidrio. Y nuestro MAC de preparación de porciones individuales, que tiene 2,5 gramos de Darjeeling, como ustedes pueden ver acá. Y la razón por la cual estoy utilizando estos 4 dispositivos de preparación es porque para mantener alta la temperatura de la preparación es necesario siempre precalentar los recipientes donde va a ser preparada la infusión. De estos 4, donde más cuidado hay que tener en este caso es en la tetera Jinchui, porque como es muy gruesa, si uno vuelca el agua caliente directamente sobre la tetera en el momento de la preparación, lo que sucede es que el calor se disipa en el material y baja la temperatura de infusión muy rápidamente. De manera tal que una precaución que es fundamental en la preparación del té negro es siempre calentar antes el dispositivo o el instrumento donde uno va a hacer el té negro. De esa manera, cuando las hojas entran en infusión a la máxima temperatura posible, que es lo que tenemos que procurar para extraer los componentes que son más complejos en el caso del té negro. Recuerden que los antioxidantes del té negro son una formación química que se deriva de las catequinas, y al hacerse más oxidados los tés negros son más complejos. Cuando son más complejas las moléculas, es más difícil de extraerlas si uno no cuida la temperatura. Y en este caso, lo que hay que tener como letanía en la preparación del té negro es mantener la temperatura lo más alta posible. Aquí me voy a saltar esa discusión que dice que el agua hirviendo tiene menos oxígeno que la que está a punto de hervir, porque en ciudades como donde estamos nosotros, que es Santiago de Chile, la altura sobre el nivel del mar impide que el agua hierva a 100 grados de temperatura. El agua hierve a 100 grados Celsius solamente a nivel del mar. Entonces, quienes estamos en ciudades de mediana altura, como Santiago de Chile, que está aproximadamente a 500 metros sobre el nivel del mar, el agua nunca alcanza los 100 grados. De manera que cuidar la temperatura de preparación calentando los dispositivos o los recipientes de preparación antes es una buena idea para poder obtener el mejor resultado de sabor y aroma de cada uno de estos tés. El agua que tengo en esta tetera acaba de hervir, y lo primero que voy a hacer es llenar la Jinchui de manera tal de que se tempere durante por lo menos 1 minuto antes de echar las hojas que tengo acá, que eso es un Jinjun Mei, el último té negro inventado el año 2004 en la zona de Wuyichang. No hay té más moderno en términos de elaboración que el Jinjun Mei, aunque los taiwaneses ahora mismo están desarrollando un nuevo tipo de té negro. El Gaiwan también amerita ser calentado antes de la preparación. Y los dispositivos de vidrio en realidad son un poco inoficiosos, así que voy a vaciar directamente el agua sobre ellos.
porque como son muy delgados, el calor se disipa rápidamente, así que precalentarlo o no es virtualmente inútil. Vamos a poner 3 minutos, que es un estándar. Para esto, mientras se calientan estos otros dos dispositivos, vamos a esperar que ocurra la infusión. Y aquí quisiera detenerme sobre un punto que es importante para la preparación del té negro, que es que uno debe tomar en cuenta la estructura de las hojas para definir el tiempo. No es lo mismo que un Lapsang Souchong de esta estructura, con hojas largas y crispadas, esté en infusión 3 minutos, que si está en infusión 3 minutos el Irish Breakfast, que es de grado Broken Orange Picoe, esto es de hojas quebradas. La razón es física. Mientras más quebradas están las hojas, más superficie de contacto y por lo tanto más rápido se desarrolla la infusión. Y esto nos lleva a una precaución o a una consideración respecto de cuánto tiempo preparar un té. Los que son de hoja larga y entera como esto, pueden estar hasta 5 minutos en infusión sin ningún problema, porque no van a soltar muchos componentes, considerando que su superficie de contacto no es tanta como la superficie de contacto que tienen los productos quebrados. Entonces, para obtener resultados homólogos, si estas hojas estuvieran trituradas, por ejemplo, o si yo las triturara, mientras más trituradas estén, menos tiempo es necesario que se desarrolle la infusión. No es necesario que estén ambos la misma cantidad de tiempo, porque la particulación genera una diferencia en la infusión. Entonces, generalmente los más particulados se preparan más rápido y los menos particulados se preparan más lento, durante más tiempo de preparación. Ya han pasado 2 minutos desde que calenté esta Yin Chui. Voy a vaciar el agua. Esta es una bandeja con drenaje. Y ahora el recipiente ha logrado aumentar su temperatura para poder hacer una infusión adecuada a la que requiere el té negro. Esta es una buena precaución en general con todos los materiales. Mientras más grueso es el material, mayor necesidad hay de calentarlo antes. Ahora ya están listos los que he preparado en recipientes de vidrio. El Kimun Luxus, que está en esta tetera, en una proporción occidental, 1 gramo por cada 100 ml, aquí hay medio litro. Y acá había 2,5 gramos de Darjeeling, y ustedes pueden notar claramente que el color es distinto, que es un poco más claro, un poco más amarillo o dorado de lo que es el Kimun. Y aquí nuevamente voy a insistir sobre la importancia de no guiarse por el color para juzgar el resultado de un té, porque distintos tipos de té, dependiendo de cuánto tiempo fueron marchitados, pero especialmente durante cuánto tiempo fueron oxidados, que es lo que vimos en la sección anterior, va a dar más o menos color. Los Darjeeling generalmente son de una oxidación más corta, como son hojas más frescas y más nuevas, habitualmente dan colores mucho más claros de lo que dan con hojas de color más oscuro. Así que no hay que esperar que el té tiña de un color en particular. Estos recipientes ya están debidamente temperados, como mostré hace un momento. Aquí hay una relación de 5 gramos para 100 ml y aquí hay 5 gramos para unos 150 ml, de manera que las infusiones de estos dos instrumentos son muy rápidas. Una precaución adicional que se puede tomar en el caso de la preparación del té negro es que uno vuelca agua sobre el recipiente mientras se desarrolla la infusión para favorecer la mantención de la temperatura alta. Ahora, como en estos recipientes hay una cantidad tan grande de material respecto del volumen, el tiempo de preparación es sumamente rápido. En el caso del Gaiwan, que hay 5 gramos para 100 ml,
Esto basta con que esté unos 10 a 15 segundos y el té ya está listo. Y nuevamente pueden apreciar ustedes que el color es muy diferente de lo que uno podría esperar para un té negro. Los occidentales tenemos el prejuicio de que los tés negros deben ser lo más oscuro posible, y de hecho las grandes marcas, las marcas masivas, lo que hacen es alterar la curva de teñido por el expediente de pulverizar. Por eso las bolsitas traen un material tan particular. Esta tetera de Jin Jun Mei también está lista. Aquí arriba hay un drenaje que, si yo lo mantengo apretado, no cae nada del contenido. Este es un buen indicador de una buena tetera. Cuando uno libera ese drenaje, el líquido cae. Y aquí pueden ver ustedes cómo 4 tipos distintos de té negro dan 4 colores completamente diferentes y también perfiles de sabor distintos. Un Darjeeling de segunda cosecha, un Jin Jun Mei, un Lapsang Souchong original de Dongmu. Digo original porque Lapsang Souchong o tés ahumados hay muchos y de muchas procedencias, y de hecho es muy imitado este té en varias partes, pero no todos los tés ahumados que circulan son Lapsang Souchong. Efectivamente, en general, el Lapsang Souchong es un té muy liviano de color y muy liviano de sabor, a pesar del impacto que genera el ahumado de sus hojas. Y acá hay un Ki-Moon Luxus. Y pueden ver cómo hay una gama distinta de colores en las preparaciones, sin que esto signifique que este sea más malo que este otro, o que este que es más oscuro sea más rico o tenga más antioxidantes o cafeína que los demás. Finalmente, como siempre en cada sesión, vamos a hacer la evaluación profesional. Ya pasaron los 6 minutos, vamos a drenar cada té. Bueno, lo primero que salta a la vista es las diferencias de color, especialmente entre los de los extremos, que son más oscuros, el Darjeeling, que es el más claro. Tenemos acá también el English Breakfast, que tiene un color intermedio. Este es el Yunnan Golden, este es el Irish, este es el English y este es el Assam Koi Lamari. En términos históricos, los tés más nuevos que existen en términos de té negro, además del Jin Jun Mei, son los tés de Yunnan. Yunnan desarrolló su industria de té negro recién a partir del año 1939, cuando fue invadida por Japón. En Darjeeling empezaron las plantaciones experimentales en 1870, después del robo de las plantas de Robert Fortune. Assam empezó más o menos en la misma época, y los blends, que son el Irish y el English, se desarrollaron después. Vamos a probar entonces cada uno de estos, empezando por el Ki-Moon. El Ki-Moon de todos estos tés es el único que tiene su proceso de secado del carbón. Es una herencia. El Ki-Moon se produjo por primera vez en el año 1875 y es una herencia de las técnicas productivas de Guyi, que es la zona más famosa de producción de oolong de China. Dulce y suave, muy baja astringencia. Unas leves notas amargas debidas al carbón. Veamos el Darjeeling. Muy impactante el amargo, el primer amargo es muy llamativo. El licor es suave en textura y después se empieza a sentir la frutosidad, pero lo que prevalece es una sensación de amargor muy, muy impactante. El Yunnan Golden
Es muy amable, es un té que tolera muy bien la sobreinfusión a pesar de haber estado 6 minutos. Se siente una frutosidad muy marcada. Unas pocas notas de miel muy sutil, pero mucho más amable de lo que es el Darjeeling, por ejemplo, al probarlo. Veamos el Irish Breakfast, que es un té intenso, diseñado para ese mercado. Una mezcla equilibrada de dulzor y frutosidad con un cierto amargor que no es tan intenso como el Darjeeling, pero que sí es mucho más pronunciado de lo que podemos encontrar en el Yunnan Golden o en el Kimun. El English, el más astringente de todos, con un menor nivel de amargor, pero con una nota muy marcada. Debe tener componentes de Sri Lanka en mayor proporción que los otros orígenes, porque se siente la maltosidad de los tés de Sri Lanka. Lo que ustedes escuchan es el sorbeteo. Hay que ventilar la porción que uno prueba para que los principios aromáticos que están contenidos en el té se vayan al paladar blando y uno pueda sentir toda la complejidad de aroma y sabor de estos tés. Y finalmente la Samco y la Mari. Amargo en primer lugar, muy astringente, es el más astringente de todos, pero también con una cierta nota de dulzor que no es tan amable como la del Yunnan, pero que es notoria, y bien distintiva. Que lo disfruten.